Amén. Gracias, Señor. Dios nos bendice. ¿Cuántos están contentos en la casa de Dios? Cuando tenemos un encuentro con el Señor, no puede haber en nosotros algo que no sea alegría, hermanos. ¿Enfrentamos tribulaciones? Sí. ¿Enfrentamos problemas? Sí. ¿Enfrentamos enfermedades? Sí, como todo el mundo. Estamos en el mundo. Eso nos dice la Biblia. Pero no somos del mundo. Cuando yo estoy triste, cuando yo estoy con problemas, cuando yo estoy angustiado, cuando yo tengo enfermedades, yo voy al Señor y le pido al Señor, Señor, transforma mi tristeza en gozo. Y el Señor lo hace, hermanos. No me preguntes cómo, pero el Señor lo hace. Me puedo presentar ante Él confiado, sabiendo de que independiente de las circunstancias, Dios siempre tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Señor. Doy gracias al Señor por poder estar aquí hoy día otra vez. Esta es mi casa, hermano. Si no me siento ni visita, no me siento nada. Eso que dice Rodrigo, ¿cómo fue que dijo? Un invitado muy especial. ¿Dónde? No. Y tanto, sí. Soy el Coto nomás. Y todos ustedes me conocen a Marcela, mi esposa. Hoy día Marcelita no pudo acompañarme. Aunque hubiera podido, yo creo que tampoco habría venido. Yo creo que se habría quedado allá porque tiene harto que hacer en la escuela dominical. Pero hoy día particularmente está en cama, está resfriada, si es que está con licencia médica, está acostadita. Y Camila me dijo, bueno, alguien tiene que ir a la iglesia en representación de la familia, entonces ella se fue al culto, claro. Yo le dije, hija, si hay alguna manifestación, tú liberas. Tú liberas. Tú eres la familia pastoral. Así es que bueno. Una cosita antes de pasar a la palabra, quiero compartir, Jorge, ¿cierto? Jorge se llama el chico que dio el aviso. José, perdón, me pasa. Usted me conoce. José y entonces vino con Connie. Hablaron de la fundación, somos parte. Y dos cositas quiero decir de eso nomás. Yo también soy parte de la fundación, somos parte. Hace 5 años yo comencé a trabajar en la fundación y hoy día, gracias a Dios, también soy parte del directorio de la fundación, somos parte. Y quiero decir dos cositas. Uno, José dice usó un término así como de manera sutil, predicamos. Y permítanme aclararlo nomás. Perdón, José, no sé dónde estás, pero permítanme aclararlo. No predicamos de manera sutil. Predicamos abiertamente a Jesucristo. Porque en ese lugar nos han permitido presentarnos como cristianos y no como una organización ONG, una organización social. Cuando yo entro a la residencia, yo soy el pastor Robinson. Y cuando los tíos hablan conmigo, se refieren a mí como pastor. Y son ellos los que se acercan a mí y me dicen, pastor, hoy día por favor atienda a este chico que está súper aproblemado, converse con él, enciérrese con él, tenga un tiempo de oración con él. Predicamos a Jesucristo. En la fundación predicamos a Jesucristo y damos gracias al Señor porque Él ha abierto esta puerta y este espacio para nosotros. Antes de pandemia, en el último paseo, bautizamos a más de 40 jóvenes de las residencias familiares. Yo fui parte de ese bautismo como pastor de la fundación. Eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo que quiero transmitirles, en pro de la fundación, aprovechando que me dieron el espacio, justo llegué, ¿cierto? Y lo presentaron. El Señor, hermano, nos está desafiando. El Señor nos está llamando a más en esta fundación. El año pasado, más o menos en octubre, nos llaman de la Dirección Regional de Mejor Niñez hoy día. La directora regional de Mejor Niñez nos llama como directorio a una reunión. ¿Y sabe lo que nos plantea? Nos dice, ustedes no me conocen, pero yo les conozco a ustedes. Yo sé del trabajo que ustedes hacen. Todos los tíos dan testimonio de los 10 años que ustedes han estado fielmente trabajando con estos chicos. Y lo que nosotros les queremos proponer a ustedes es que ustedes se hagan cargo de una residencia familiar. ¡Wow! Ya no solo que los visitemos, ya no solo que estemos los sábados. Lo que ellos quieren, hermanos, es entregarnos a nuestra administración una residencia familiar. ¿Sabe lo que eso significa? Tener un tiempo 24/7 con estos niños. Ya no solo impactarlos un par de horas, sino poder afectar sus vidas de manera permanente. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Así que estamos en los trámites de la acreditación para hacer una organización de apoyo a Mejor Niñez. Les pido oración por eso,
para que el Señor siga dándonos gracia y siga abriendo puertas en favor de este trabajo. Amén. Amén. Miss Katy, nuestra hermana Katy, ¿cierto? Ella es la directora del colegio de mi hija, entonces la conozco, le digo Miss Katy porque así nos relacionamos. Katy oró por la palabra. ¿Insistimos? ¿Le pedimos al Señor otra vez? Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros oídos espirituales. Señor, conmueve nuestro corazón con tu presencia. Espíritu Santo de Dios, toma control de este lugar y habla, Señor, hoy a nuestra vida conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar de un personaje de la Biblia. En la Biblia, hermanos, tenemos muchos, miles de personajes. Algunos muy conocidos, otros más menos conocidos, otros muy poco conocidos. Es más, hay un pasaje que a mí en lo personal me impresiona mucho y es respecto de los anónimos de Dios. No sé si tú sabes de esta historia, lo he predicado en otras oportunidades. Los anónimos de Dios. Dice que cuando la iglesia comenzó a ser perseguida, todos escaparon de Jerusalén, excepto los apóstoles. Los apóstoles quedaron en Jerusalén estableciendo, ¿cierto?, las bases de lo que sería la iglesia de Cristo para nosotros hoy. Y dice entonces los que fueron esparcidos, predicaban la palabra del Señor por donde quiera que iban. Mira qué lindo lo que enseña este texto respecto de los anónimos de Dios. No sale un nombre, no dice Amanda, no dice Diego, no dice Eduardo. No, dice los que fueron esparcidos. Los que fueron esparcidos, muchos fueron los esparcidos. Y te digo, da para otro sermón. Y estos que fueron esparcidos estaban arrancando porque estaban siendo perseguidos. Luego de que apedrean a Esteban, luego de que matan a Esteban, entonces los contrarios al cristianismo encontraron aquí una forma para ir en contra de la iglesia, en contra de los cristianos, en contra de los recién convertidos. Y ellos huyeron, hermanos, dejaron todo botado, sus hogares, sus casas, sus bienes, y comienzan a huir para salvar sus vidas. Y cualquiera de nosotros frente a esa situación estaría lamentándose, estaría llorando, estaría diciendo, pero ¿por qué, Señor, a mí me pasa esto si yo a ti te amo? Pero mira lo que hacían ellos. Dice que por donde quiera que iban, a pesar de estar huyendo, a pesar de ser perseguidos, a pesar de estar arrancando, lo que ellos hacían era ir predicando el nombre de Jesús. Qué enseñanza para nosotros, hermanos. Y nosotros a veces dejamos de predicar a Jesús porque tenemos frío, porque tenemos calor, porque nos duele una muela, porque nos duele una uña, porque alguien nos miró mal. Que el Señor nos ayude. Amén. Personajes de la Biblia. Y en este caso, incógnitos. Me encanta. Los anónimos de Dios. Permíteme ser un anónimo, Señor, y poder predicar tu palabra siempre. Quiero hablar de Caleb. Quiero que revisemos su historia y podamos en esta mañana considerar 3 enseñanzas respecto de la historia de Caleb para cada uno de nosotros. ¿Cuántos conocen la historia de Caleb? Levanten la mano. ¿Hay alguien que no la conozca? ¿Quién no la conoce? Levanten la mano los que no conocen la historia de Caleb. Ok, por ahí, amén. Entonces debemos hacer un resumen de la historia de Caleb para que todos podamos entender lo que vamos a hablar. La Biblia nos muestra que estando entonces el pueblo de Israel saliendo de Egipto luego de 400 años de cautiverio, quien era para ellos su líder en ese momento es Moisés. A Moisés lo conocen, ¿cierto? Ahí sí, ahí nos orientamos. ¿Conocen a Jesús? ¿Cierto que sí? Amén, gracias Señor. Entonces dice que Moisés, guiado por el Señor, ¿cierto?, y como una estratega en ese momento para ir a conquistar la tierra prometida que el Señor había durante muchos años profetizado para su pueblo, toma desde cada tribu de Israel a un representante, Y la Biblia le llama a estos líderes. En la versión Reina Valera dice príncipes. De cada tribu de Israel, que en ese momento eran 12, entonces la tribu, vale decir, la gente se organizaba y seleccionaba a uno.
a uno para que fuera en su representación a espiar la tierra de Canaán, que iba a ser la tierra que el Señor al pueblo de Israel iba a entregar. Entonces, dice la historia que cada tribu selecciona a un príncipe, a un líder. Y de estas tribus sale entonces Caleb y sale también Josué. ¿Cuántos conocen a Josué? Sí, a Josué también lo conocemos, ¿cierto? Entonces la Biblia lo presenta a él como un líder de la tribu de Judá. Da más datos, dice que es hijo de Jefoné, uno de los 12 exploradores o espías, como le conocemos regularmente, enviados por Moisés a reconocer la tierra de Canaán, previo a lo que pudo ser su pronta conquista. Caleb es un nombre hebreo, y aquí pongan mucha atención, por favor, que significa fiel. Significa, dentro de lo que es esta nomenclatura hebrea, un hombre fiel de todo corazón. Y algunos interpretan también su nombre como un hombre audaz. Caleb, un hombre fiel, un hombre audaz. Recuerda esto porque es importante para lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos al texto bíblico y procuremos así entonces resumir un poco lo que es la historia de Caleb y lo que significa para el pueblo de Israel. Aquí yo no sé si me van a acompañar con el texto. ¿No? Bueno, vamos rápidamente. Números capítulo 13. Números capítulo 13, vamos a leer algunos textos. La historia ustedes la encuentran en el libro de Números y también en el libro de Josué. Yo voy a procurar algunos textos para ir resumiendo para que esto no termine a las 3 de la tarde, sino que a las 2:30 nomás. Números capítulo 13, desde el versículo 1 al 8. Dice, el Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder. A un líder llama la versión NTV, NBI, y la versión Reina Valera dice a un príncipe, ¿ya? ¿Cuántos quieren ser príncipes? Amén, yo también. Un líder que les represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés entonces los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel y estos son sus nombres. Y comienza ahí una lista entonces de los nombres de ellos. Vamos a leer solo algunos, los que más nos interesan. Dice Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén, el hermano mayor de José, de la tribu de Israel. Safat, hijo de Orí, de la tribu de Simeón. Caleb, y aquí aparece nuestro amigo, de quien vamos a compartir hoy día, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar. Y el versículo 8 entonces dice, Oseas, hijo de Num, de la tribu de Efraín. Ese versículo 8, también destáquenlo porque luego en el versículo 16 explica quién es este Oseas. Dice, estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, que aparece en el versículo 8, hijo de Num, dice Moisés entonces le cambia el nombre y es Moisés quien le pone Josué. Y ahí aparece nuestro amigo Josué, Josué y Caleb. Su misión, ¿cuál era la misión para ellos según lo que Moisés les instruye? Versículo 17 al 20 del mismo capítulo 13 del libro de Números. Dice, cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o son débiles. Recuerden, eran espías, están haciendo el trabajo de conocer la tierra que van a conquistar. Entonces Moisés les dice, pongan atención en esto, vean si son fuertes o debiluchos, si son muchos o son pocos. Averigüen si la tierra en la que viven es buena tierra o mala tierra. Vean sus ciudades, si son abiertas o amuralladas. Uno lo lee, hermanos, y como que lo pasa rápido. Pero para el contexto de lo que está sucediendo, esto era muy importante. En esta época, las ciudades, y seguramente todos los que son famosos de esas películas épicas, ¿cierto? De la historia, de lo que significan las luchas, las conquistas, traen a su mente eso. Las ciudades fortificadas, con murallas fuertes, significaban principalmente ciudades difíciles de conquistar. Difíciles de conquistar. Entonces Moisés les dice, examinen si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno.
Vean si es fértil o estéril. ¡Wow! Todos esos detalles estos espías tenían que poner atención. Y si tiene árboles o no. ¿Por qué Moisés pregunta si tienen árboles o no? Porque una tierra con árbol vale más plata. No, mentira, un chiste. Por lo general las parcelas si tienen árboles valen más dinero, ¿cierto? Pero en este caso estaba hablando de lo fructífero de la tierra. Vean si la tierra es fructífera. Adelante, dice, traigan algunos frutos del país. Como decimos nosotros, por lo general, Moisés les dice, vayan y manden fruta. ¿Cierto? De ahí sale el dicho, yo creo, manden fruta. Vamos entonces al informe que entregan estos espías una vez que llegan de regreso. Desde el versículo 25 al 29, el mismo capítulo 13. Dice, al cabo de 40 días estuvieron espiando esta tierra. Los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue, dice el versículo 27, su informe. Fuimos al país que nos enviaste. Y por cierto, dicen ellos, allí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Dice el texto que traían en sus hombros cargados racimos de uvas. Imagínate lo que significa atravesar un palo y entre dos traer un racimo de uva. O sea, hermano, no era un racimito, no era un kilo de uva. Me imagino racimos de 20 kilos de uva. Aquí están sus frutos, decía. Versículo 28. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos, dice, a anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Moisés, pueblo de Israel, dicen los espías, la tierra es preciosa, la tierra es fértil, la tierra da mucho fruto. Aquí una muestra de ellos, pero racimo. Pero ¿sabes? Esta tierra está habitada por amalecitas, por, ¿cómo dice? Jebuseos, por amorreos. Los cananeos ocupan toda la zona costera y la ribera del río Jordán. Versículo 30, hermanos. Caleb entonces hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Para quienes no conocen esta historia, lo que estamos viendo acá es el informe de los 12 espías, 12, de los cuales 10 ven en esta tierra la imposibilidad de conquistarla y solo 2 de ellos expresan que ellos pueden ir y tomar posesión de esta. Los 2 son Caleb y Josué. Avancemos y leamos ahora el capítulo 14. Rápidamente, versículo 4 al 9. Dice, y unos a otros, luego de que el pueblo se alborota, luego de que el pueblo toma temor, porque eso pasa cuando alguien comienza de alguna manera a hablar demasiado, ¿cierto? Contagia al resto y el pueblo se vio contagiado y el pueblo se vio atemorizado. Entonces unos a otros se decían, escojamos a un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné. Permítanme aquí un paréntesis, hermanos, de verdad que un paréntesis. Mira lo que está sucediendo.
El Señor ha prometido al pueblo de Israel conquistar la tierra de Canaán. Moisés entonces envía espías. Estos espías traen el informe. 10 de ellos son pesimistas, negativos. 2 de ellos son, de alguna manera, optimistas y confían en el Señor. Todo el pueblo comienza a alborotarse, todo el pueblo comienza a atemorizarse. Y entonces el pueblo comienza a hablar, a murmurar. Busquemos un nuevo líder. Busquemos un nuevo cabecilla, a alguien que nos regrese. Mira lo que el pueblo de Israel está diciendo. Alguien que nos regrese a Egipto, de regreso, luego de haber visto todos los prodigios, todos los milagros, el poder de Dios manifiesto en las 10 plagas sobre el pueblo de Egipto. El Señor abriendo el mar rojo para que atravesaran. Mira lo que el pueblo de Israel está haciendo. Levantemos un nuevo cabecilla, derroquemos a Moisés, a Aarón y volvámonos a Egipto. Dije paréntesis porque no es la predicación, pero ¿saben lo que quiero decir, hermanos? Muchas veces, y aquí es donde está la enseñanza que quiero parenterizar. ¿Ah? ¿Como tú? A veces somos enfrentados a problemas, somos enfrentados a dificultades. A veces, hermanos, de alguna manera somos atacados, sin duda. ¿Y sabe lo que nosotros tenemos que hacer? Es lo que Moisés y Aarón hacen. ¿Sabes lo que nos pasa hoy? Que nos ponemos a comentarle a otro. ¿Sabes lo que hacemos hoy? Comenzamos a subir en nuestros estados, ¿cómo se dice? En nuestras redes sociales, eso quise decir. Comenzamos a publicar en nuestras redes sociales. Ay, que me siento tan atacado. Ay, que tengo tanta pena. Ay, que me siento una víctima. ¿Sabe lo que nosotros hacemos en momentos de crisis? ¿Sabe lo que nosotros hacemos en momentos de conflictos? ¿Sabe lo que nosotros debiéramos hacer cuando hay un ejército, cuando hay un pueblo, cuando hay un país queriendo derrocarme? Nosotros tomamos el ejemplo de Moisés. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer cuando te ves enfrentado a problemas? ¿Sabes lo que tú tienes que hacer cuando te ves enfrentado a dificultades? Es encerrarte en tu cuarto, cerrar tu puerta y tirarte de guata en el suelo y clamar al Señor que Él tenga misericordia de tu vida. Esa es la forma en que los cristianos enfrentamos tiempos de crisis. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Mira lo que hicieron ambos. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo. Y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella, nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que por favor, no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Mira la expresión de Caleb: ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Wow, hermano. 10 espías con una visión y 2 espías confiados plenamente en el Señor. Soy un convencido, y aquí si lo están grabando, por favor, después editen. Soy un convencido de que no siempre las democracias son buenas, de que no siempre escuchar la voz del pueblo es bueno, porque aquí hay un ejemplo. ¿Sabes lo que sucede? El pueblo fue contagiado de temor. El pueblo comienza a planear
No lo voy a leer para no extender en la lectura, pero el pueblo comienza a planear, hermanos, la muerte de Caleb, la muerte de Josué. Fue tal el amotinamiento que el Señor tuvo que interferir en la historia. Fue tanto lo que el pueblo se alborotó y de alguna manera se volvió en contra de estos dos voceros de Dios que los quisieron acribillar. Entonces el Señor interviene y el Señor emite un juicio para ellos. Versículo 20 del capítulo 14. El Señor le respondió: me pides que los perdone y los perdono, porque Moisés intercede como buen pastor en favor del pueblo de Israel. Si tú me dices que los perdone, le dice el Señor, los perdono. Pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás. Versículo 24. En cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, dice el Señor, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Dios interviene, Dios emite un juicio, un castigo para todos aquellos varones israelitas que quisieron amotinarse en contra de los líderes, Moisés, Aarón, Caleb y Josué, siervos de Dios. Y el castigo para ellos entonces es que iban a vagar 40 años por el desierto y no iban a poder entrar a la tierra prometida que el Señor había prometido para ellos. Solo a Caleb y a Josué les fue permitido entrar a la tierra prometida. Y acá entonces, como dije, 3 enseñanzas. La primera para nosotros hoy, de acuerdo con este texto. ¿Sabes? Necesitamos tener, hermanos, como dice el versículo 24, una actitud diferente. Una actitud diferente. Una fidelidad a toda prueba. A pesar de lo que tú puedas estar mirando, a pesar de lo que tú puedas estar observando, a pesar de los gigantes que se nos presenten, a pesar de los problemas, de las dificultades, del estado de mi cuenta corriente, de los recursos en mi despensa, de lo que yo pueda estar mirando, hermanos, a pesar de todo eso, yo debo tener una actitud diferente. Eso es lo que Dios elogia, eso es lo que Dios resalta. Eso es lo que Dios valora en Caleb. Caleb ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, dice el Señor. Recuerda, como dije al principio, su significado. Fiel, audaz. Creo que hoy más que nunca, hermanos, necesitamos estas cualidades en nuestras vidas. Creo que hoy el Señor me ha traído a CCC Las Cotes para hablarles a ustedes, varones, jóvenes, líderes de nuestra iglesia. El Señor demanda de nosotros una actitud diferente. El Señor demanda de nosotros una fidelidad a toda prueba, pero también el Señor demanda de nosotros muchas veces una audacia especial y diferente. Necesitamos, hermanos, mirar con los ojos de la fe. Necesitamos confiar en Dios y en sus promesas para nuestras vidas. Es cierto que el sistema en el que vivimos, la cultura que hoy gobierna nuestro mundo, las corrientes tan contrarias a nuestra fe y a lo que Dios demanda de nosotros, es algo que lo vemos en todas partes. Somos enfrentados a un mundo contrario a Dios. Somos enfrentados, hermanos, a personas que constantemente están en relación con nosotros, contrarios a Dios, contrarios a sus principios.
Hoy vemos en la televisión, en los medios, en las redes, todo apunta a un mundo que le da la espalda a Dios. Por eso, como cristianos, hoy necesitamos tener nosotros una actitud diferente. Ser fieles a Dios y creer que si Dios lo ha prometido, hermanos, Dios lo cumplirá. Dios lo hará. Dios lo hará en favor de su iglesia. Dios seguirá levantando, avanzando, progresando con su iglesia. Porque ese es el plan de Dios. Nosotros necesitamos entender que a pesar de todo lo contrario que podamos ver frente a nuestros ojos, necesitamos ser intencionados en cumplir la voluntad de Dios en nuestro medio, en nuestro tiempo, en nuestra comuna, en nuestra ciudad. ¿Que hay gigantes? Sí, hermanos, sí los hay. ¿Que parecen fuertes? Quizás. ¿Que son muy contrarios a los designios de Dios? Sí, hermanos. Esa es la realidad que nos toca a nosotros hoy en el siglo XXI enfrentar. La Biblia es muy clara respecto a esto. Efesios capítulo 6, versículo 12. Nos señala que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, hermanos, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Crees que esto es muy distinto a lo que los espías vieron en la tierra de Canaán? Yo creo que no. Espiritualmente hablando, hermanos, creo que la tierra que nosotros hoy tenemos que conquistar es una tierra que nos presenta los mismos obstáculos gigantes. Y la lucha que nosotros tenemos es una lucha contra potestades. ¿Sabes? Yo no creo que sea diferente. Yo creo que hay una similitud en este relato, un paralelo entre lo que vieron estos espías y lo que nosotros hoy estamos viendo en el mundo que nos toca vivir. Pero creo que al igual que Caleb, nosotros debemos tener una actitud diferente. No una actitud de derrota, no una actitud de temor, no una actitud, hermanos, de incertidumbre. Al igual que Caleb, debemos expresar con más fuerza que nunca: si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en esa tierra. Nos va a dar una tierra donde abunda leche y miel. Ellos ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor no está con ellos. El Señor, hermanos, está con nosotros. Por lo tanto, no tengan miedo. Jesús lo expresó para nosotros. Y Jesús dice así, hermanos: les aseguro que estaré con ustedes siempre, siempre, hasta el fin del mundo. ¡Wow! Gracias, Jesús. Porque no es en nuestras propias fuerzas, porque no es en nuestras capacidades, porque no tiene que ver con los recursos, Señor, que nosotros tenemos. La lucha nosotros la enfrentamos contigo, contigo. Y puse yo aquí, por si no te quedó claro, mira lo que dice el texto en Juan. En este mundo, hermanos, afrontarán aflicciones. Sí, por cierto que sí, pero anímense, yo he vencido al mundo. Primera enseñanza de Caleb para cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo te levantas todas las mañanas? ¿Cómo enfrentas el diario vivir que te toca? ¿Qué es lo que hoy día, hermano, te está dando el ánimo, la fuerza
¿Qué es lo que hoy día te está haciendo mantenerte seguro respecto de todo lo que Dios te está permitiendo alcanzar, conquistar? Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, nada puede hacernos frente. Esa era la actitud de Caleb. Y esa es la actitud que Dios quiere para nosotros, su iglesia, hoy. Vamos a la segunda, avancemos. Vamos al desenlace de esta historia. Mira, capítulo 14, voy a leer 4 textos, del 10 al 14. Ya han pasado 45 años. El pueblo ya vagó por el desierto 40 años. Josué entonces pasa a ser el nuevo líder. Moisés muere y Josué es como un estratega militar. Entonces comienza a conquistar cada uno de estos pueblos, cada una de estas tierras que eran la herencia que Jehová le daba al pueblo de Israel. Han pasado 45 años y entonces Caleb pide una entrevista con Josué, el líder del pueblo en ese momento. Entonces se presenta delante de él y le dice, ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy, le dice Caleb, este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla, le dice Caleb, tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día le dice Caleb a Josué, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortalecidas. Sin embargo, a los 85 años, sin embargo, dice Caleb, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él lo ha prometido. Gloria al Señor. A los 40 años uno se cree joven. Yo sé que los lolos que están aquí van a decir, ¿qué le pasa a este viejo? Pero nosotros a los 40 años nos sentimos, pero en la cúspide. Yo voy a cumplir 50, imagínense. Pero los 50 de hoy son como los 20 de antes, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces a los 40 años, claro, yo estoy preparado para la batalla. Estoy listo para ir, tomar la espada, guerrear, conquistar. A los 40 años. ¿Alguien aquí tiene 80 o más? ¿Nadie? ¿90 o más? ¿Alguien tiene 120? ¿Sabes? A los 85 años, por lo general, estamos todos jubilados. A los 85 años, por lo general, a nosotros los viejitos, espero, nos cuidan los padres. Los hijos, digo. Pero mira a Caleb a los 85 años. Mira a Caleb a los 85 años. Mira la locura que está haciendo. Mira el atrevimiento que tiene. Han pasado 40 años vagando en el desierto. Han pasado 5 años conquistando tierras. Y Caleb a sus 85 años no se olvida de la promesa que el Señor le entregó a través de Moisés, su siervo. Y entonces aquí está la segunda enseñanza para nosotros, hermanos. Dios premia la paciencia. Dios premia la perseverancia. Dios premia la tenacidad. Dios premia cuando encuentra un hombre, una mujer que es paciente, que es perseverante, que la lucha y la pelea, independiente de que los años pasen. Han pasado 45 años. 45 años, hermanos. No ha pasado una semana, no ha pasado un mes,
No ha pasado un año. No ha pasado una década. Jóvenes, ¿saben lo que es una década? ¿Sí? Una década son 10 años. No ha pasado una década. Han pasado 4,5 décadas. Han pasado 45 años. Toda una vida, podría decir alguien, hermanos. Toda una vida ha pasado. 45 años desde que Dios le dio la promesa. Y Caleb entonces expresa a Josué: a mí no se me ha olvidado. Hoy a mis 85 años, con la misma fuerza, con el mismo espíritu, quiero ir en pos de la tierra que Dios me dio a mí y a mis descendientes. ¿Sabes? Esto es lo que el Señor demanda de nosotros. Una actitud diferente. Amén. Paciencia, perseverancia. ¿Cuántos hermanos nuestros, cuántos amigos hemos visto en el camino que han ido quedando porque no han visto cumplida la promesa? ¿Pero qué les ha faltado? Paciencia, perseverancia, constancia, creerle al Señor que si el Señor lo prometió, el Señor lo cumplirá. Que si el Señor te lo dijo, el Señor lo hará, porque el Señor no miente. Caleb lo entendió, hermanos, y Caleb lo supo soportar en el desierto, con un pueblo que lo quería acribillar, con un pueblo rebelde que vez tras vez se volvía contra Dios. Ahí él se mantuvo firme, bajo la promesa, bajo la certeza, bajo la convicción de lo que el Señor le había entregado. Necesitamos, hermanos, entender como Caleb, que a pesar de que pasen los años y que aún no veamos la respuesta, que si Dios lo ha prometido, lo veremos. Que si Dios lo ha prometido, se cumplirá. Y debemos tener la misma expresión que hace 20 años atrás, que hace 30 años atrás. Sin embargo, dice Caleb, a los 85 años, muy similar a lo que dijo a los 40, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio, tal como Él lo ha prometido. El escritor de Hebreos lo expresa para nosotros en el Nuevo Testamento, hermanos, y lo dice así. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Sabe lo que nos aconseja este texto? Paciencia, perseverancia, confianza en el Señor, en el Señor. Números, capítulo 23, otra vez. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Pueden pasar los meses, pueden pasar los años, pero si Él lo prometió, Él lo cumplirá. No pierdas la confianza. No te desesperes. Confía en Dios. Espera en Él. Persevera. Esa es la segunda enseñanza para nosotros. Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos dice así: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, hermanos, cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Sabes? Muchas veces, muchos trabajan en plantar, trabajan en sembrar, se esfuerzan en regar, pero llega un momento en que se cansan y no logran cosechar. ¿Sabes por qué? Porque no perseveraron. Y Caleb nos muestra
en su historia la importancia para nosotros los cristianos de perseverar, de confiar, con paciencia, con determinación, sabiendo que Dios lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Y por último, vamos a la tercera y última enseñanza para nosotros. Y aquí voy a pedir a los músicos ya que pasen, porque esto relaja a la iglesia dice ya va a terminar el pastor, entonces es una artimaña que usa. Los músicos sí, por favor, pasen. Y vamos a la tercera y última. Entonces decimos, Dios demanda de nosotros una actitud diferente. Amén. Decimos, Dios premia la paciencia, la perseverancia. Y por último entonces, y aquí pónganme mucha atención, Dios recompensa, hermanos, la obediencia y el respeto a nuestras autoridades. Mira lo que dice el texto. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. Cuando Caleb se para frente a Josué a sus 85 años y le presenta todo este discurso que ya leímos, entonces Josué dice que lo bendijo. Lo bendijo, hermanos, y le dio por herencia la tierra de Hebrón. Una última línea en este relato, pero que me conmueve en lo personal. Permíteme decirlo así, mira. Dos compañeros de milicia, amigos de la vida, podríamos decir cualquiera de nosotros compadres a esta altura, o mi pana para quienes son venezolanos, es mi pana a esta altura. Sin embargo, aquí está Caleb, frente a Josué, su amigo. Aquí está Caleb, frente a Josué, su compañero de milicia. Aquí está Caleb, frente a Josué, con quienes enfrentaron tantas, pero tantas dificultades. 45 y más años de historia entre ambos. Sin embargo, Caleb se presenta delante de Josué, pide audiencia. Josué era el líder del pueblo de Israel. Para nosotros hoy era el presidente de Israel. Y Caleb, humildemente, con sencillez, se presenta delante de él. Y le plantea lo que Dios había prometido, lo que era para él su máxima seguridad. Caleb no dudaba de que Dios le había dado esa tierra. Caleb no dudaba de la promesa. Caleb sabía que esa tierra era de él, le pertenecía porque Dios se la había entregado. Sin embargo, Caleb se presenta ante su amigo y espera de él su bendición. Y es entonces y solo entonces cuando Caleb sale en conquista de la tierra de Hebrón. Él respeta, hermanos. Él honra y él obedece a su líder, a este que Dios puso a cargo del pueblo de Israel. ¿Cuánto nosotros necesitamos aprender de esto? ¿Cuánto necesitamos ser humildes, sencillos, honrándonos unos a otros y reconociendo la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, sobre nuestros ministerios? Queremos crecer, amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Queremos alcanzar más? Sí, hermanos. ¿Queremos ir por más? Sí, también. Aprendamos de Caleb, de su obediencia, de su respeto, de su humildad. Entonces Josué bendijo a Caleb y Caleb fue y conquistó. Alcanzó lo prometido por Dios para él y para su herencia. Los hijos de Caleb, los nietos de Caleb, disfrutaron de la obediencia, de la humildad,
de la sencillez de su padre, de su abuelo. Yo quiero la bendición de Dios sobre mi vida, sin duda, hermanos. Pero también la quiero de parte de mis superiores, de parte de mis líderes. Y permítanme terminar con esto y contarles una breve historia. Como decía Rodrigo, hace 7 años atrás fuimos a Huechuraba. El Señor nos envía con un propósito y esto es establecer la iglesia en Huechuraba. En esa oportunidad estaba en nuestra iglesia el pastor Mike como pastor titular. Ustedes lo conocen. Pastor Mike me dice a mí, a Marcela y a Camila, frente a toda la congregación: Robinson, Marcela y Camila no se van de la iglesia CCC Las Condes. ¿Sabe lo que él nos dice? Robinson, Marcela y Camila van enviados por CCC Las Condes. Van enviados por la iglesia a plantar una nueva obra. Y sabes, hermano, eso habla de la honra, del respeto, de la obediencia, de entender que cuando salimos bajo la bendición de Dios vamos a ser bendecidos. Y una segunda cosa que el pastor Mike me dice, Robinson, no es solo Huechuraba. Robinson es todo Santiago Norte para conquistar. Y en eso estamos. Quizás aún no logramos ni siquiera el 1%. Pero ahí estamos avanzando, hermanos. Y creo a la promesa de Dios. Creo a la bendición que mi pastor dio sobre nuestra familia, sobre nuestro ministerio. Y sé, hermanos, que si logro tener estas cualidades de Caleb, una actitud diferente, una constancia, una perseverancia, una paciencia, que si aprendo, hermanos, a respetar y a honrar, el Señor prosperará mi camino y el Señor me permitirá conquistar más, alcanzar más. ¿Sabes? Ese es el desafío que quiero dejar hoy para la iglesia CCC Las Condes. Quiero que todos los que están en este lugar, independiente de que tengan 15, 30, 40 u 80 años, porque la edad para el Señor no es obstáculo. Quiero que dispongan su corazón para que el Señor les permita ir y alcanzar más de lo que hasta ahora hemos alcanzado. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie, iglesia. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Señor en esta mañana que ponga en nosotros cada día un espíritu nuevo. Que, como decía Katy en la palabra, esta pudiera ser fresca para nuestro corazón. Y yo quiero en esta mañana que el Espíritu Santo de Dios traiga un renuevo fresco sobre tu vida y puedas visualizar en el Señor todo lo que Dios quiere para ti, para tu familia, para tu ministerio, para la iglesia. Cuánto necesitamos ser desafiados por Dios hoy para ir y alcanzar más, para ir y conquistar más. Sabes, hermano, la necesidad es mucha a nuestro alrededor. Aquí habemos pocas personas en comparación de los muchos que hoy necesitan conocer de Jesucristo. Pero para hacer eso necesitamos tener un corazón dispuesto, un corazón enseñable, hermanos, un corazón que pueda entender estos principios y vivirlo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiero bendecir a la iglesia, quiero bendecir a cada hermano, a cada hermana. Señor, aún a las señoritas, a los jóvenes, que tu palabra en esta mañana les impacte en lo profundo. Que cada uno de nosotros pueda salir de este lugar desafiados, Señor, desafiados. Quizás en esta sala hay alguien que me dice: pastor, pareciera que yo sí tengo una actitud pesimista, negativa. Pareciera que sí siempre veo el vaso medio vacío.
quizás en esta mañana quiere que oremos y le pidamos al Señor que Él nos ayude a cambiar nuestra actitud, a tener una actitud diferente. Si ese es tu caso, hermano, yo quiero invitarte a que puedas levantar tu mano para que juntos oremos y para que juntos le pidamos al Señor: Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Señor, ayúdame a mirar en fe, conforme a tu palabra, conforme a tus promesas. Si quizás hay alguien que me dice: pastor, carezco de la perseverancia. Parece que a veces tengo las fuerzas y otras veces no. Parece que a veces soy paciente y otras veces no. Quizás hoy es el día para que tú puedas decidir delante del Señor: yo quiero perseverar, yo no quiero flaquear, yo quiero ser paciente y esperar, independiente de los años, la promesa del Señor. Por último, y aquí quizás lo más duro, hay alguien que tiene un espíritu medio rebelde por ahí. Hay alguien que le cuesta someterse a las autoridades. Hay alguien que le cuesta honrar a sus autoridades. ¿Sabes? El Señor premia la obediencia, hermanos. Y el Señor quiere que aprendamos. Si cualquiera de estas tres enseñanzas ha impactado tu corazón, te ha confrontado en esta mañana y quieres que oremos, yo quiero invitarte que pases al frente. Yo sé que aquí en Las Condes los líderes, los diáconos, los pastores van a orar por ti como lo hacen siempre. Y vamos a pedir al Señor, mientras los músicos cantan, que Él pueda ministrar a tu corazón. Si hay alguien que quiere que oremos de manera particular, esta es la invitación para la iglesia. Dios nos bendice. Gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Cantamos al Señor.